Buenas tardes. El producto de nuestro informe del proyecto de investigación se titula El Blog Educativo, Estrategia Pedagógica Orientada a Docentes de Secundaria para favorecer las prácticas educativas con estudiantes que presentan TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Nuestro equipo de investigación estamos conformados por Elizabeth Vanegas, Carlos Andrés Vargas y Diego Mauricio Aria, quien les habla. Entre los aspectos a resaltar está la introducción, planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, fundamentación conceptual y teórica, aplicación y desarrollo, resultados y por último las conclusiones. Respecto a la introducción, tenemos que la institución educativa Presbítero se encuentra ubicada en el sector urbano del municipio de Barbosa, Antioquia, a 40 minutos de Medellín, y que se caracteriza por que cuenta con 1.800 estudiantes distribuidos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, jornada sabatina y jornada para adultos. Es importante destacar que la institución también tiene un comité de apoyo que se encarga que procura garantizar los procesos para la educación inclusiva. Entonces ahí se tienen en cuenta los diversos tipos, se reconocen los diferentes tipos de diagnóstico y se hace un acompañamiento a estos estudiantes, pero de forma muy general. En nuestra institución es muy frecuente los casos de TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sobre los cuales no se tienen un conocimiento muy detallado y simplemente es un conocimiento muy particular de cada docente, pero es muy bajo. Y entre esas deficiencias que hay frente a ese trastorno es que hay vacíos pedagógicos y metodológicos para abordar este trastorno desde las aulas. Respecto al planteamiento del problema, detectamos que en nuestra institución educativa existen las siguientes falencias o dificultades. Primera dificultad, desconocimiento de los docentes de las implicaciones escolares y sociales de este diagnóstico. Otro es la falta de conocimiento del trastorno de déficit de atención por hiperactividad. También se tiene falta de ausencia de herramientas pedagógicas que respondan de manera innovadora y dinámica a las necesidades de este grupo o población estudiantil. Y por último, también se carece hay escasa flexibilización curricular. Por estos motivos, planteamos como pregunta-problema de qué manera se puede enriquecer la práctica pedagógica de los docentes de secundaria con estudiantes que presentan TDAH en la institución educativa Presbítero Luis Eduardo Pérez Molina, ubicada en Barbosa, Antioquia. Los objetivos de la investigación. El objetivo principal es analizar de qué manera la apropiación del blog enriquece las prácticas pedagógicas de los docentes de secundaria con estudiantes que presentan TDAH en la institución. Como objetivo específico tenemos sensibilizar a los docentes de secundaria que acompañan en el proceso educativo de estudiantes con TDAH frente a las prácticas pedagógicas en el aula. Otro objetivo es implementar la estrategia pedagógica digital definida para enriquecer la práctica pedagógica con estos estudiantes. Y por último, evaluar la aplicación de la estrategia pedagógica digital utilizada para enriquecer las prácticas pedagógicas de los docentes. Bueno, después de la contextualización realizada por mi compañero sobre los objetivos planteados, continuamos exponiendo los fundamentos conceptuales que tuvimos en cuenta para el abordaje del problema de investigación. Principalmente nos centramos en tres categorías. La primera sobre los retos que plantea la educación inclusiva, la segunda sobre los aspectos importantes del TDAH, enseñanza y aprendizaje, y la tercera, incluyendo también los retos en el entorno escolar, y la tercera sobre las TIC como un recurso didáctico y pedagógico. En cuanto a los retos que plantea la educación inclusiva, encontramos que son varios los cambios que se han observado a lo largo de las épocas. Sin embargo, vemos que los modelos educativos planteados en la historia no habían sido tan insistentes en establecer políticas educativas donde todas las personas tengan el acceso a una formación de calidad que permita el pleno desarrollo personal e intelectual, como lo es en estas últimas décadas. Lo vemos en unos inicios que la educación estaba contemplada desde la segregación y aparecen lo que son las aulas especiales. Luego, en la década de los 70, surge el concepto de las necesidades educativas, donde se hace énfasis en que cada grupo poblacional
requería la atención de necesidades propias. Y finalmente se da un paso a una educación inclusiva en la cual se convierte en una apuesta política y ciudadana en pro del desarrollo humano, donde la diversidad es vista como un elemento que favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según la UNESCO, la educación inclusiva no debe ser vista como un tema marginal, sino que presenta una perspectiva que dinamiza cambios estructurales, educativos, culturales y sociales en un país y cuyo propósito es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno del aprendizaje. Es evidente los avances que se han hecho en la implementación de la educación inclusiva. Sin embargo, a nivel de Colombia, ¿cierto? Vemos que se han hecho grandes, se han dado pasos, pero falta pues como fortalecer. Lo vemos ya en una forma un poco más estructurada en el marco del decreto 1421 de 2017, el cual reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad y también que Colombia hace parte pues se acoge a las indicaciones de la UNESCO en cuanto a educación, la ciencia y la cultura. Entonces, como retos, observamos que se sigue presentando que hay una falta de una política clara frente al TDAH que permita una atención integral de esta población. La accesibilidad también se convierte en un elemento clave, ¿cierto?, que permite hacer uso efectivo del derecho a la educación inclusiva. Tenemos también la permanencia, que es uno de los factores que afectan grandemente a este tipo de estudiantes por la deserción escolar, y una necesidad grande que es la flexibilidad curricular para favorecer la anterior, que es esa permanencia de los estudiantes. Estos son algunos de esos retos que encontramos en la investigación. La educación inclusiva y el TDAH exigen a todos los actores de la comunidad educativa, la sociedad y el Estado. El llamado es que debemos mantener esa articulación institucional, metodológica y pedagógica para atender de manera pertinente toda la población con diversidad. En cuanto al TDAH, tenemos que sus implicaciones frente a las dificultades y oportunidades se convierten en una actividad constante de docentes, padres de familia, profesionales y entidades relacionadas. Y tal vez el desconocimiento del trastorno o tener esa información es lo que ha limitado ejercer un trabajo más amplio y profundo. ¿Sí? Después del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en su versión número 5, nos describe este trastorno como un factor que afecta al neurodesarrollo, definido por niveles problemáticos de inatención y desorganización, hiperactividad, impulsividad. ¿Cierto? La inatención y la desorganización implican, ¿cierto?, que la incapacidad de seguir tareas y por ende, ¿cierto?, la deserción escolar o los fracasos escolares que se pueden presentar. Comprendido de esta manera el trastorno, es fundamental que los docentes percibamos que la inatención o la hiperactividad de los estudiantes no siempre atiende a casos netamente de indisciplina. Es importante resaltar que las funciones ejecutivas se ven seriamente comprometidas en las personas con el trastorno, y lo cual implica un deterioro de la concentración, motivación, organización, modulación de la memoria y de las emociones, y así como otras funciones del sistema del control del cerebro, como lo presentan algunos autores, entre ellos Farinango. El proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes variables que presenta el TDAH, como la inatención y la hiperactividad o impulsividad, pueden ser un foco de conflicto entre pares o convertirse en un escenario problematizador para desarrollar las prácticas educativas. Algunos autores, como Miranda, en 2002, presentan unas estrategias o unos acercamientos desde los campos del saber, donde recomiendan entonces hacer un reconocimiento y escritura de palabras con los estudiantes, comprensión, ¿cierto?, por medio de lecturas guiadas y comentadas. La expresión escrita también es fundamental, y la numeración y el cálculo para trabajar con los estudiantes. Entonces se percibe que hay una complejidad en el aula, dado por las múltiples dinámicas que se presentan en ella, y de ahí los retos que nos presenta pues el entorno escolar, ¿cierto?, teniendo en cuenta esas implicaciones del trastorno en la vida de los estudiantes.
cobra pues como gran importancia identificar oportunamente este trastorno en los estudiantes y poder ofrecer una educación de calidad que favorezca pues como su proceso académico y personal. En cuanto a la otra categoría que tomábamos de estudio son las TIC, como el recurso didáctico y pedagógico, las cuales se comprenden como el conjunto de recursos, herramientas, equipos y programas informáticos, aplicaciones y redes que nos permiten una compilación y procesamiento de información y transmisión también de esta información. Las TIC nos han proporcionado entonces recursos tecnológicos que encargan de apoyar el trabajo docente y permiten al estudiante esa parte activa de su aprendizaje. También me ofrece pues, múltiples posibilidades de acceder al conocimiento desde cualquier lugar, en cualquier momento también que la persona tenga disponibilidad de una conexión. Y encontramos que el blog es el centro pues como de nuestro trabajo investigativo, puede ser empleado como una herramienta para la construcción del conocimiento y de desarrollo de competencias sociocognitivas. De ahí que nosotros entonces trabajamos el blog empleándolo como esa estrategia de construcción del conocimiento pedagógica y que dinamiza también esas actividades en medio del aula. Bueno, para la aplicación y el desarrollo nos basamos en las siguientes fases de esta aplicación. Respondiendo a los objetivos de la investigación, el enfoque seleccionado es el cualitativo y en la ejecución del proyecto se ajusta pues como al modelo del proceso de investigación-acción propuesto por Elliott, el cual para su ejecución comprende el desarrollo de 3 fases, unas fases que identifican una idea general, la exploración y planteamiento de hipótesis de acción y construcción de un plan de acción y la evaluación y revisión del plan general. En cuanto a procedimientos e instrumentos, la investigación se desarrolló desde la aplicación de instrumentos que permiten ahondar en la pregunta-problema. Para ello se seleccionó una entrevista semiestructurada y la encuesta. Este primer instrumento fue válido para conocer la dinámica institucional del colegio a través de los comentarios y percepciones dadas por un docente del área de educación física que se convirtió en uno de los insumos para justificar el porqué de este proyecto de investigación y la propuesta generada como alternativa de respuesta. El segundo instrumento fue la encuesta y por medio del cual los docentes que hicieron parte del estudio expresaron su percepción frente al diagnóstico y abordaje del TDAH en las aulas, permitiendo así identificar sus fortalezas, desaciertos y oportunidades de mejora. Y la encuesta se utilizó en 2 momentos de la investigación. Un primer momento exploratorio permitió llegar a la conclusión que los docentes necesitan ser capacitados o que necesitamos ser capacitados en temas referentes al TDAH. Y en un segundo momento, luego de la socialización del blog Profes Hiperactivos, que fue la creación que realizamos, como un instrumento de evaluación que coincide con el tercer objetivo específico de la investigación, el cual corresponde a evaluar la aplicación de la estrategia pedagógica digital utilizada para enriquecer la práctica empleada por los docentes de secundaria. Bueno, dando continuidad a la información planteada por mis compañeros, continuamos con esos resultados. El producto de este trabajo de grado finalmente fue el blog, la construcción de un blog educativo titulado Profes Hiperactivos, que fue construido como una estrategia pedagógica y como insumo para mejorar esas prácticas pedagógicas de los docentes. Desde los resultados, pues vamos a abarcar en 2 grandes aristas, desde la práctica y desde el cumplimiento de objetivos. Desde la práctica nos encontramos frente al impacto en esa semana de implementación, nos encontramos con 40 visitas, lo cual nos da lugar a que fue un blog acogido por el grupo de docentes. Como fortaleza encontramos que los docentes aprenden a reconocer y aprendieron a reconocer las fortalezas, las capacidades de esos diferentes estudiantes y a su vez la eliminación de diferentes prejuicios para trabajar con ellos en el aula.
Como debilidades se encontró justamente el desconocimiento de algunos docentes frente a cómo manejar algunas herramientas digitales, y eso nos lleva justamente a un plan de mejora. Este plan de mejora involucra la capacitación y es justamente que ese grupo de docentes estén un poco más conectados con la tecnología de la información y la comunicación, con las diferentes herramientas que son de un carácter innovador para llevar a cabo en sus clases. La actualización de ese material de trabajo y, ¿por qué no, ampliar esta información a las familias? Que este blog y esta información pueda ser de consulta para los diferentes actores de la comunidad educativa. Ahora bien, los resultados vistos desde los objetivos específicos, nos encontramos lo siguiente. De resaltar en ese primer objetivo de sensibilización al grupo de docentes, es que justamente el 100% de los encuestados para esta evaluación nos facilitaron el punto de vista de 17 docentes de secundaria. Esos 17 docentes evaluaron la aplicación de esta estrategia y el 100% de ellos manifestaron de manera positiva y de manera afirmativa la pertinencia de esta capacitación, la pertinencia de este tipo de herramientas y de este tema. También se encontró que el 52.9% de los encuestados expresaron que la mayor dificultad para esa planeación de clases con estudiantes con TDAH es el tiempo. Las diferentes ocupaciones y las diferentes respuestas administrativas a veces no da lugar para una planeación real y efectiva con esos estudiantes, seguido de la falta de didáctica al momento de preparar las clases. Frente al segundo objetivo de implementar la estrategia pedagógica, nos encontramos que el 100% de los encuestados manifestaron que ese material, esos contenidos, esos videos y actividades puestas en el blog contribuyó al desarrollo de su práctica pedagógica, y a su vez el 82% de los docentes manifestaron que el blog les ayudó a aclarar aspectos muy específicos de qué es el TDAH, de cómo detectarlo, de cómo llevar en el ambiente escolar una práctica mucho más centrada en ellos. El tercer objetivo, frente a la evaluación de la aplicación de esa estrategia, los profes manifestaron, un 94% indicaron que el blog les ayudó a visibilizar las necesidades de los estudiantes con TDAH, sus ritmos, sus estilos de aprendizaje, para dar lugar realmente a una respuesta efectiva y oportuna. Y nos encontramos con que un 81% de los docentes manifestaron estar de acuerdo en compartir sus experiencias. Frente a las conclusiones, pues son grandes los desafíos, grandes los retos que nos deja este trabajo de grado, pero indiscutiblemente nos vamos con estas conclusiones. Nos damos cuenta que cuando se tiene claridad en los conceptos, cuando se tiene claridad en los diagnósticos, es mucho más fácil generar un cambio en la percepción de los docentes frente a estos estudiantes y un mejor acercamiento hacia ellos. Nos damos cuenta que el blog Profes Hiperactivos permitió ampliar esas estrategias pedagógicas en los docentes, reconociendo las ventajas y las posibilidades que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en ese proceso educativo. A su vez, nos damos cuenta de la importancia del ejercicio de cualificación docente. Es una demanda frente a los múltiples temas que hoy por hoy cada día van surgiendo, como trastornos del aprendizaje, que son cada vez tan comunes y que se hace necesario que el grupo de docentes sepa cuál es el manejo y cuál es el abordaje en el aula. Finalmente, nos encontramos como conclusión que es necesario comprender que los ajustes razonables se deben garantizar a todos los estudiantes, no solamente a aquel chico que tiene el diagnóstico, sino a aquel estudiante que por diferentes circunstancias requiere de unos ajustes, realmente para hablar de una educación inclusiva, de una educación que atienda a la diversidad y de una educación que garantice el cumplimiento de los derechos de estos estudiantes. Esto hace parte de nuestras conclusiones. Muchas gracias. Un buen día.